La persona de la que vamos a hablar hoy es Doña Esperanza, una mujer de 68 años que hasta el día en que comienza nuestra historia vivía una vida tranquila y ordenada en su pequeña casa en Oaxaca, México. Habiéndose jubilado después de 40 años como bibliotecaria, sus días estaban llenos de rutinas que le traían paz. La misa matutina, el cuidado de sus pocas plantas y, lo más importante de todo, el tiempo que pasaba con su hija, Carmen, y su bisnieta de 6 años, la pequeña, Lucía. En esa mañana específica de martes, hace poco más de 3 años, la vida de Esperanza todavía era ese refugio de calma. Poco sabía ella que en pocas horas sería lanzada al centro de una tormenta que amenazaría con destruir lo que más amaba en el mundo y que exigiría de ella una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Antes de continuar con el emocionante relato de Esperanza, te pido que, si crees en la fuerza de la familia y de la fe, demuestres tu apoyo. Dale me gusta a este video, compártelo con tus seres queridos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte cómo esta abuela luchó por su familia. Tu apoyo nos ayuda a llevar más historias como esta al mundo. Aquella mañana, el sol de Oaxaca ya calentaba las calles de adoquines con una generosidad familiar. Esperanza caminaba sin prisa, con el paso lento de quien conoce cada grieta y cada color de las paredes a su alrededor. En una bolsa de tela bordada llevaba panes dulces, todavía tibios, de la panadería de la esquina, un pequeño ritual que hacía casi todos los días. El olor a azúcar y canela se mezclaba con el aroma de las bugambillas que rebosaban de los muros. Sentía el calor suave en sus hombros y un contentamiento profundo en su alma. Era el olor a hogar, el olor a una vida simple pero completa, una bendición por la que agradecía a Dios todos los días. Su destino era la casa de Carmen, a solo 3 cuadras de la suya, un trayecto que hacía con los ojos cerrados, una peregrinación diaria de amor. En su mente ya anticipaba la sonrisa de Lucía al ver los panes, el abrazo apretado que recibiría de la niña y la conversación tranquila con Carmen en la pequeña cocina. Eran esos pequeños momentos los que constituían la estructura de su felicidad, la razón de su contentamiento en la vejez. Ella no pedía nada más a la vida, solo que esa paz continuara, que Dios le permitiera ver crecer a su bisnieta, rodeada del amor incondicional que solo la familia puede ofrecer. Para Esperanza no había mayor riqueza. Al doblar la última esquina, sin embargo, una sensación extraña comenzó a formarse en su pecho, una opresión sutil pero insistente. Era casi imperceptible, como una nota desafinada en una canción conocida. La calle estaba tranquila como siempre, el sol brillaba de la misma forma, pero algo parecía fuera de lugar. Atribuyó la sensación a un cansancio momentáneo, quizás a una mala noche de sueño. Continuó su camino, pero sus sentidos, agudizados por toda una vida de observación silenciosa, permanecieron en alerta. Conocía la atmósfera de su vecindario tan bien como los libros que catalogó durante décadas, y algo era diferente. Cuando llegó al portón bajo de madera de la casa de Carmen, el presentimiento se intensificó. Normalmente, a esa hora de la mañana, la puerta de entrada estaría abierta y los sonidos de la pequeña Lucía jugando en el patio o la voz de Carmen cantando junto con la radio de la cocina la recibirían. Hoy, sin embargo, solo había silencio, un silencio pesado, anormal, que parecía absorber todos los demás sonidos de la calle. El portón, que siempre estaba cuidadosamente cerrado, estaba entreabierto, meciéndose ligeramente con la brisa. Esperanza sintió un frío recorrer su espalda, a pesar del calor de la mañana. Empujó el portón con la punta de los dedos y entró en el pequeño patio. Los rosales de Carmen, generalmente tan bien cuidados, parecían un poco caídos, y los juguetes de Lucía
estaban esparcidos cerca de la puerta como si hubieran sido abandonados a toda prisa. El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. Llamó a su hija. «Carmen, mija», pero su voz sonó ahogada, tragada por el silencio opresor de la casa. No hubo respuesta. Solo el sonido de sus propios pasos, ahora vacilantes, sobre el cemento del patio. Se acercó a la puerta principal, que también estaba ligeramente abierta. Con la mano temblando un poco, empujó la puerta y entró. La sala estaba en penumbra, con las cortinas cerradas, bloqueando la luz del sol. El aire estaba quieto, cargado de una tristeza palpable. Llamó de nuevo, un poco más alto esta vez. «Carmen, hija, soy yo, la abuela». Aún sin respuesta. El miedo, ahora, era una presencia física dentro de ella, un nudo helado que se apretaba en su garganta. Dejó la bolsa de panes sobre una mesita en la entrada y caminó hacia la cocina, el lugar que siempre había sido el corazón palpitante de esa casa. Y fue allí donde la encontró. La escena que se desplegó ante sus ojos quedaría grabada en su memoria para siempre, una imagen de pura desolación. Carmen estaba sentada a la mesa de la cocina con la cabeza gacha, apoyada en los brazos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos y profundos que sacudían todo su cuerpo. Sobre la mesa, esparcidos de forma caótica, había decenas de papeles blancos llenos de textos densos y sellos oficiales que parecían amenazadores. Eran documentos legales, fríos e impersonales, que contrastaban brutalmente con el dolor humano que emanaba de su hija. Esperanza sintió el dolor de Carmen como un golpe físico, una puñalada en su propio pecho. Por un instante le faltó el aire. Se quedó paralizada en la puerta de la cocina, viendo el sufrimiento de su única hija, un sufrimiento tan profundo que parecía no tener fin. El llanto de Carmen no era fuerte, pero era el sonido de un espíritu que se estaba quebrando. Esperanza se acercó lentamente, sus pies pareciendo pesar 1 tonelada. Puso una mano temblorosa en el hombro de su hija, un toque que pretendía ser de consuelo, pero que apenas logró transmitir la tormenta de emociones que se agitaba dentro de ella. «¿Qué pasó, hija mía? Por el amor de Dios, ¿qué son estos papeles?», preguntó Esperanza con la voz entrecortada. Carmen levantó el rostro y la visión partió el corazón de la abuela en 1000 pedazos. Sus ojos estaban rojos e hinchados, el rostro manchado de lágrimas, la expresión de alguien completamente derrotado. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en más sollozos. Solo señaló los papeles con una mano temblorosa, como si fueran la fuente de todo el mal del mundo. Esperanza acercó una silla y se sentó a su lado, el olor a desesperación en el aire siendo más fuerte que el de los panes que había traído. Finalmente, Carmen logró hablar con la voz ronca y quebrada. «Es Roberto, mamá», susurró, el nombre del exmarido saliendo de sus labios como veneno. Él quiere quitarme a Lucía, para siempre». La frase quedó suspendida en el aire de la pequeña cocina, cargada de una crueldad inimaginable. Esperanza sintió que el mundo giraba. Quitarle a Lucía, su pequeña nieta, la luz de sus vidas. La idea era tan monstruosa, tan absurda, que su mente se negó a aceptarla. Miró los papeles sobre la mesa y por primera vez la ira comenzó a arder por debajo del shock y el miedo. Carmen, entre sollozos, comenzó a explicar la situación. Roberto, con su dinero y su poder, había contratado a un equipo de abogados carísimos. Habían montado un proceso, un ataque meticulosamente planeado. Las páginas sobre la mesa eran una notificación oficial. En ellas se acusaba a Carmen de ser una madre inadecuada, de sufrir de inestabilidad emocional y financiera. Acusaciones falsas, crueles, diseñadas para aplastarla. Él argumentaba que, al ser un empresario de éxito,
podría ofrecerle a Lucía un futuro que Carmen jamás podría proporcionar. Un futuro de lujo, pero sin el amor de su madre. Esperanza tomó uno de los documentos. Las palabras eran complicadas, una jerga legal que no comprendía completamente, pero el significado era claro como el día. Era una declaración de guerra. Roberto, el hombre al que un día llamó hijo, el padre de su nieta, estaba usando su poder y su riqueza para arrancar a una niña de los brazos de su madre. Él, que apenas visitaba a su propia hija, que nunca se acordaba de sus cumpleaños sin que Carmen se lo recordara, ahora se presentaba como el Padre Salvador. La hipocresía era tan espesa que Esperanza sintió náuseas. Miró a su hija, una mujer honesta y trabajadora que hacía de todo por Lucía, que se desvivía en 2 empleos para asegurarse de que a la niña no le faltara nada, y la vio siendo etiquetada como inestable. La injusticia de la situación era un fuego que comenzaba a arder en sus venas. Vio el desamparo total en los ojos de Carmen, el pánico de una madre que siente que está a punto de perder todo lo que importa. Y pensó en Lucía, en su sonrisa inocente, en su futuro. La imagen de la niña siendo entregada a ese hombre frío y calculador era más de lo que podía soportar. En ese momento, sentada en la humilde cocina de su hija, en medio del olor a lágrimas y papel, algo cambió dentro de doña Esperanza. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en su estómago, pero estaba siendo consumido por otra cosa. Una determinación fría y afilada como un vidrio roto. Ella no era una mujer rica, no tenía contactos poderosos. Era solo una bibliotecaria jubilada de 68 años, pero tenía una mente que había pasado toda la vida devorando información y una fe que le decía que la verdad siempre prevalece. Roberto, en su arrogancia, la veía como una vieja entrometida e ignorante, un mueble antiguo en la vida de Carmen, alguien completamente invisible. Él no contaba con ella, no la veía como una amenaza, y ese decidió allí mismo, en silencio, sería el mayor error que cometería en su vida. No sabía cómo, no sabía qué camino tomar, pero se juró a sí misma y a Dios que no sería una espectadora pasiva mientras su familia era destruida. La guerra de Roberto no sería solo contra Carmen, sería contra ella también. Mientras Carmen continuaba llorando, Esperanza le acarició el cabello con una ternura que contrastaba con la furia que crecía en su corazón. No dijo nada, no hizo promesas vacías, solo se quedó allí, absorbiendo el dolor de su hija y forjándolo en un arma. Sus ojos pasaron de los papeles al pequeño crucifijo colgado en la pared. No era abogada, no entendía ese mundo de leyes y tribunales, pero entendía de justicia y entendía de amor. Y por su hija y su bisnieta estaba dispuesta a aprender lo que fuera necesario. La mujer que Roberto y sus abogados habían descartado como insignificante estaba a punto de convertirse en su adversaria más implacable. Esperanza dobló cuidadosamente uno de los documentos. El papel frío en sus dedos, ahora pareciendo un desafío. La desesperación en la cocina no había disminuido, pero ahora había otro. Elemento en el aire, una chispa de resistencia, minúscula pero incandescente. Era la decisión silenciosa de una abuela que se negaba a ver su linaje roto por la codicia y la crueldad. La batalla apenas había comenzado. Finalmente miró a Carmen, con los ojos ahora firmes y claros, a pesar del dolor que sentía. «Sécate las lágrimas, hija mía», dijo, con la voz baja pero cargada de una nueva autoridad. «No le vamos a dar la satisfacción de vernos destruidas. Él empezó esta guerra, pero nosotras, con la ayuda de Dios, la vamos a terminar. Ahora explícamelo todo de nuevo, desde el principio. No omitas ni un solo detalle». En ese instante, la bibliotecaria jubilada se fue, y en su lugar surgió la guerrera que su familia necesitaba. Y así
Con una nueva llama encendida en los ojos de su madre, Carmen comenzó a hablar. Lo contó todo, desde el principio del fin de su matrimonio con Roberto, detallando su frialdad creciente, su desinterés por la vida de su hija, a quien trataba más como un accesorio social que como un ser humano. Esperanza escuchaba en silencio, no como una madre que consuela, sino como una investigadora que recoge evidencias. Su mente, entrenada para organizar y catalogar información, comenzó a crear archivos mentales. Cada fecha que Carmen mencionaba, cada visita negligente, cada promesa rota por Roberto, era registrada con una precisión fotográfica que ella ni siquiera sabía que aún poseía. Dijo que no tengo cómo pagar la escuela privada que él quiere para... Ella, confió Carmen, la voz aún frágil, dijo que nuestro barrio es peligroso, que mi casa no tiene las condiciones adecuadas. Esperanza sintió la punzada de esas palabras. Su hija trabajaba día y noche, mantenía la casa impecable y el amor que existía en esas paredes valía más que todas las mansiones de Roberto. ¿Cuándo fue la última vez que la visitó, Carmen? «Piensa bien», preguntó Esperanza, la voz tranquila y enfocada, cortando a través de la niebla de pánico de su hija. Era una pregunta con propósito. Carmen sorbió, secándose la nariz con el dorso de la mano. Hace casi 2 meses, mamá. Llamó una vez, habló con Lucía por 2 minutos. La niña incluso preguntó por qué papá ya no venía a verla. La información fue como una pieza de oro para Esperanza. 2 meses. Una ausencia tan larga y ahora esta súbita preocupación por el bienestar de la niña. La mentira era descarada. La abuela sintió una claridad helada apoderarse de ella. Roberto no estaba actuando por amor. Había otra cosa detrás de todo aquello, algo sucio y oculto, y sentía que la clave estaba en esos papeles. Durante 1 hora más estuvieron allí, en la penumbra de la cocina. Carmen hablaba y Esperanza escuchaba, haciendo preguntas puntuales que forzaban a su hija a recordar detalles que su sufrimiento había bloqueado. La abuela no ofreció falsas esperanzas ni palabras de consuelo vacías. En cambio, ofreció algo mucho más poderoso: enfoque. Transformó la desesperación de Carmen en un informe de hechos. Al final de la conversación, la mesa de la cocina ya no parecía una escena de derrota, sino el inicio de un campo de batalla, y los papeles, antes símbolos de opresión, ahora eran el mapa del territorio enemigo. Finalmente, Esperanza se levantó. Sus huesos crujieron un poco, pero su postura era erguida, llena de una nueva y solemne energía. «Carmen, escúchame», dijo, sosteniendo el rostro de su hija entre sus manos. «Tú vas a cuidar de Lucía. Vas a seguir siendo la madre maravillosa que siempre has sido. No dejes que el miedo te paralice. Yo necesito salir. Tengo un lugar a donde ir». Carmen la miró con confusión. «¿A dónde va, mamá? Deberíamos buscar un abogado. Pero ¿cómo vamos a pagar?» La preocupación financiera volvió a ensombrecer sus ojos. Esperanza sonrió, una sonrisa pequeña pero firme. «Los abogados cuestan dinero que no tenemos, pero el conocimiento, hija mía, es gratis si sabes dónde buscar. Y yo lo sé. Ellos tienen dinero y leyes complicadas. Nosotras tenemos la verdad, la paciencia y la ayuda de Dios». Besó la frente de Carmen, un gesto que era a la vez una bendición y una promesa. «Confía en mí. Solo confía en mí». Con esas palabras tomó su bolso, dejando atrás los panes dulces intactos, y salió de la casa con un propósito que no sentía desde hacía muchos años. Sus pasos la llevaron como por instinto al único lugar del mundo donde siempre se sintió fuerte y en control: la Biblioteca Pública Central de Oaxaca. El gran edificio de piedra era su santuario. Al pasar por las pesadas puertas, el olor familiar a papel viejo, pegamento de encuadernación y madera pulida la envolvió como un abrazo. Durante 40 años, ese olor fue sinónimo de orden,
de conocimiento, de un universo donde todo tenía su lugar y su lógica. Hoy no venía como una visitante nostálgica, sino como una soldado en busca de su arsenal. Las bibliotecarias más jóvenes, chicas que Esperanza había entrenado, la saludaron con un cariño inmenso. «Doña Espe, qué bueno verla por aquí. ¿Vino a buscar una novela?» La normalidad de la pregunta casi la hizo derrumbarse, recordándole la vida pacífica que había tenido hasta esa mañana. Pero enderezó los hombros y forzó una sonrisa. «Hoy no, mi querida. Hoy necesito algo un poco diferente. ¿Puedes ayudarme a encontrar la sección de Derecho? Específicamente el Código Civil y libros sobre derecho de familia». La joven bibliotecaria la miró con evidente sorpresa, pero no cuestionó. La guió hasta un pasillo en el fondo de la biblioteca, una sección polvorienta y silenciosa, raramente visitada por el público en general. Allí, en los altos estantes, estaban los enormes e intimidantes volúmenes de leyes. Para la mayoría de la gente, eran solo libros gruesos y aburridos. Para Esperanza, en ese momento, eran la llave para la supervivencia de su familia. Pasó los dedos por el lomo de un volumen titulado Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. El libro era pesado, denso, pero en sus manos parecía una herramienta. Eligió 3 de los volúmenes más relevantes y los llevó a su antigua mesa favorita, un pequeño cubículo de madera oscura cerca de una ventana que daba a un jardín interior. Era allí donde pasaba sus horas de almuerzo, leyendo poesía. Hoy, la poesía daría paso a la prosa fría e implacable de la ley. Se sentó, abrió el primer volumen y sintió una ola de inseguridad. Las frases eran largas, llenas de términos que nunca había visto. Jurisprudencia, litigio, tutela, patria, potestad. Era un idioma extranjero. Por un momento el desánimo la golpeó. ¿Cómo podría una anciana descifrar aquello? Pero entonces recordó el rostro lloroso de Carmen y la sonrisa inocente de Lucía. La imagen reavivó el fuego en su corazón. Ella no era cualquier anciana, era doña Esperanza. Pasó 40 años enseñando a la gente a no tenerle miedo a los libros, a encontrar la información que necesitaban. Ahora era el momento de enseñarse a sí misma. Tomó un cuaderno y un bolígrafo de su bolso y comenzó a trabajar. Leyó la primera página y luego la segunda, anotando cada palabra que no entendía para buscar el significado más tarde. Los días que siguieron se transformaron en una rutina ardua y disciplinada. Esperanza se despertaba antes del amanecer, rezaba su rosario pidiendo a Dios claridad y fuerza y se iba a la biblioteca tan pronto como abrían las puertas. Las jóvenes bibliotecarias ya la esperaban, separando los libros que había pedido el día anterior. La observaban con una mezcla de curiosidad y respeto a doña Espe, inclinada sobre aquellos tomos legales durante horas y horas, el cuaderno llenándose de una caligrafía pequeña y precisa. Apenas se detenía para almorzar, comiendo una fruta que llevaba de casa. El trabajo era agotador. Al final del día le ardían los ojos, le dolía la cabeza por el esfuerzo de concentración y su espalda protestaba por estar tanto tiempo en la misma posición. Pero con cada párrafo que descifraba, con cada artículo de ley que comenzaba a comprender, sentía una pequeña victoria. Ya no estaba en la oscuridad. Estaba, lentamente, encendiendo una vela en esa oscuridad legal. Descubrió que la ley, a pesar de su lenguaje complejo, tenía una lógica, tenía reglas. Y Roberto y sus abogados, por muy poderosos que fueran, también tenían que seguir esas reglas. Una tarde de jueves, casi una semana después de aquella mañana terrible, encontró algo. Un pequeño artículo, escondido en medio de un capítulo sobre los deberes de los padres. El artículo 320. Lo leyó 1, 2, 3 veces. El texto decía claramente que la precariedad económica no puede ser, por sí sola, factor determinante para la pérdida o suspensión de la patria potestad.
Su corazón dio un salto. Era la principal acusación de Roberto. La base de su argumento era la inestabilidad financiera de Carmen. Y allí, en blanco y negro, la propia ley decía que eso no era suficiente. Una ola de alivio y esperanza recorrió tan fuerte que tuvo que agarrarse a la mesa. No era la solución completa, pero era una grieta en la fortaleza de Roberto. Era un escudo. Por primera vez sintió que tenían una oportunidad real, por pequeña que fuera. Anotó el número del artículo con la mano temblorosa de emoción, rodeándolo varias veces. Esa pequeña línea de texto era un arma, la primera que lograba forjar en esa batalla desigual. Miró por la ventana hacia el jardín e hizo una pequeña oración de agradecimiento. Todo viaje aún era largo y aterrador, pero ahora tenía un mapa, por rudimentario que fuera. Continuó sus estudios con vigor renovado, centrándose en los derechos de visita, los deberes parentales y los criterios que un juez realmente usaba para tomar una decisión de custodia. Comenzó a conectar los hechos que Carmen le había dado con las leyes que estaba leyendo. La ausencia de 2 meses de Roberto no era solo una canallada, era una negligencia que podía ser documentada y utilizada legalmente. Cada detalle importaba. Unos días antes de la fecha fijada para la primera audiencia, el destino le preparó una prueba a su nueva resolución. Esperanza y Carmen habían llevado a Lucía a tomar un helado en un café de la plaza principal, intentando crear un momento de normalidad en medio de la tensión, y fue entonces cuando lo vieron. Roberto estaba sentado en una mesa de afuera, con 2 hombres de traje que solo podían ser sus abogados. Las vio y una sonrisa arrogante y condescendiente se dibujó en su rostro. Se levantó y caminó hacia ellas. El corazón de Carmen se hundió. Instintivamente acercó a Lucía. Esperanza, sin embargo, permaneció inmóvil, con el cuerpo rígido y la mirada fija en el exierno que se acercaba. Sintió la humillación incluso antes de que él abriera la boca. Roberto se detuvo frente a su mesa, ignorando por completo la presencia de Esperanza, como si fuera una silla vacía, un objeto sin importancia. Se dirigió solo a Carmen, con un tono de voz falsamente paternalista, pero goteando desprecio. «Carmen, Carmen», dijo él, meneando la cabeza lentamente. «Realmente esperaba que fueras más sensata. Mírate, arrastrándote a esta lucha inútil. Simplemente ríndete. Piensa en Lucía. No la hagas sufrir más con tu terquedad. Sabes que no tienes cómo ganar». Cada palabra era una bofetada, una humillación pública calculada para quebrarla. Quería que se sintiera pequeña, pobre e impotente, y estaba funcionando. Esperanza vio las lágrimas brotar en los ojos de Carmen de nuevo. Fue en ese momento de desprecio público, siendo tratada como invisible, que la determinación de Esperanza se solidificó, pasando de un compromiso a un juramento de sangre. La ira que sintió fue tan intensa, tan fría y pura, que le aclaró la mente. No dijo una palabra. Solo encontró la mirada de Roberto por encima del hombro de Carmen, y por primera vez él pareció notar su presencia. Vio algo en los ojos de esa anciana que lo hizo vacilar por una fracción de segundo. No era miedo ni tristeza, era acero. Roberto se alejó con la misma arrogancia con la que llegó, dejando tras de sí una nube de desprecio que se cernía sobre la pequeña mesa del café. Carmen estaba paralizada. Las lágrimas que intentaba contener ahora corrían libremente por su rostro, goteando sobre su helado derretido. La humillación la había quebrado. Para ella, ese encuentro fue la confirmación de todas sus peores inseguridades, que era débil, que era pobre, que no tenía ninguna oportunidad. Esperanza, sin embargo, solo observaba la espalda de Roberto alejarse. La ira dentro de ella no era caliente, era un hielo cortante, una claridad absoluta. Ese hombre acababa de cometer su segundo gran error, subestimarla, y peor aún, humillar a su hija frente a ella.
Regresaron a casa en un silencio pesado. Carmen caminaba como una autómata, con la mirada perdida, el dolor irradiando de ella en oleadas. Esperanza no intentó llenar el silencio con palabras de ánimo. Sabía que, en ese momento, las palabras serían inútiles contra la herida abierta por la crueldad de Roberto. En cambio, caminaba al lado de su hija, su presencia silenciosa siendo un ancla de firmeza. Sentía la fragilidad de Carmen como si fuera la suya propia, pero por debajo de eso, su resolución se volvía cada vez más dura, como hierro forjándose en el fuego de la injusticia. Ya no tenía más dudas sobre lo que tenía que hacer. Al llegar a casa, la noche ya comenzaba a caer, trayendo consigo la víspera del día del juicio. La tensión dentro de la pequeña casa era casi insoportable. Carmen caminaba de un lado a otro en la sala, las manos retorciéndose en un nudo de nerviosismo. «Tienes razón, mamá», dijo finalmente, la voz embargada por el pánico. «¿Qué le voy a decir al juez? Yo no sé hablar como ellos, no entiendo esas palabras. Me van a destruir ahí adentro». Estaba lista para ceder, para rendirse incluso antes de que comenzara la lucha. El miedo la había consumido por completo. Esperanza la observó por un largo momento. Vio a la madre aterrorizada, a la mujer herida, y supo que la batalla del día siguiente no se ganaría solo con artículos de ley y anotaciones en un cuaderno. La primera victoria tenía que ocurrir esa noche, allí mismo, dentro del corazón de su hija. Con una calma que parecía venir de otro mundo, tomó un chal, lo puso sobre los hombros de Carmen y dijo suavemente: «Vamos a salir un rato. Hay un lugar que tenemos que visitar». Carmen ni siquiera protestó. Estaba demasiado agotada para discutir y simplemente siguió a su madre hacia la noche oscura. No fueron lejos. Esperanza la guió por las calles silenciosas hasta la pequeña capilla del barrio, un edificio simple de paredes blancas y una única torre con una campana. La puerta siempre estaba abierta. Adentro, el aire era fresco y olía a cera de vela e incienso antiguo. Unas pocas velas parpadeaban ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, pintando el altar con una luz dorada y suave. Era un refugio de paz, un santuario contra la fealdad del mundo exterior. Esperanza guió a Carmen hasta uno de los bancos de madera y se arrodilló a su lado. Permanecieron en silencio por un largo tiempo, solo el sonido de sus respiraciones y el crepitar de las velas llenando el espacio sagrado. Carmen, poco a poco, dejó de temblar. La atmósfera de la capilla, la presencia serena de la Virgen, comenzó a calmar su espíritu atormentado. Esperanza no comenzó a rezar en voz alta de inmediato. Primero cerró los ojos y rezó en su corazón una conversación silenciosa e íntima con Dios. No pidió un milagro para ganar el proceso. No pidió que Roberto fuera castigado. Su petición era mucho más humilde y al mismo tiempo inmensamente más profunda. «Dios mío, Padre de toda justicia», oró en sus pensamientos, «no te pido que luches nuestras batallas por nosotras, pues nos diste fuerza para luchar. Te pido, en cambio, la claridad para ver el camino de la verdad y el valor para no desviarnos de él, sin importar cuán aterrador sea. Dale a mi hija la fuerza para soportar lo que venga mañana y a mí la sabiduría para usar las palabras correctas. Que nuestra fe sea nuestro escudo y nuestra verdad sea nuestra espada. Amén». Al terminar su oración, sintió una paz profunda instalarse en su alma. Entonces se volvió hacia Carmen, que la observaba con los ojos llenos de lágrimas, pero ahora sin el pánico de antes. Esperanza tomó las manos de su hija entre las suyas. Las manos de Carmen estaban frías como el hielo. «Mírala, hija mía», susurró Esperanza, señalando con la cabeza la imagen de la Virgen. «Piensa en todas las madres que vinieron aquí antes que nosotras, con el corazón roto, pidiendo por sus hijos. ¿Crees que ella no entiende tu dolor? No estás sola en esta lucha. Nunca lo has estado.
Las palabras de la madre, dichas en ese lugar sagrado, comenzaron a penetrar en las capas de miedo de Carmen. Por primera vez esa noche, un pequeño brillo de esperanza volvió a sus ojos. Esperanza sintió ese cambio y supo que era el momento. Apretó las manos de su hija con más fuerza, la voz firme pero llena de amor. Mañana, dijo, mirando directamente a los ojos de Carmen, lucharemos no con dinero, pues no lo tenemos. Lucharemos no con arrogancia, pues no es nuestro camino. Lucharemos con la verdad. Y la verdad, hija mía, siempre está del lado de Dios. Esa frase fue el bálsamo y la armadura que Carmen necesitaba. La verdad está del lado de Dios. La simplicidad y el poder de esa afirmación reorganizaron el mundo para ella. La batalla de mañana dejó de ser sobre ella, una mujer pobre y asustada, contra un ejército de abogados ricos. Pasó a ser sobre la verdad contra la mentira, la luz contra la oscuridad. Y en esa lucha, ella no estaba en desventaja. Se sintió parte de algo más grande, una fuerza que Roberto, con todo su dinero, jamás podría comprar o comprender. Salieron de la capilla y regresaron a casa bajo el cielo estrellado. La tensión no había desaparecido por completo, pero la desesperación sí. Había sido reemplazada por una aceptación solemne y un coraje tranquilo. Esa noche, Carmen logró dormir por algunas horas. Un sueño profundo y sin sueños, mientras Esperanza se quedó despierta hasta tarde, repasando sus anotaciones una vez más. No con nerviosismo, sino con el enfoque de un artesano afilando sus herramientas antes de un trabajo importante. Estaba lista. La mañana del juicio llegó fría y gris, como si el cielo de Oaxaca estuviera reflejando la aprensión que sentían. El aire dentro de la casa era denso. Carmen estaba pálida y apenas tocó el café que Esperanza le preparó. Cada sonido parecía amplificado, el tic-tac del reloj en la pared, el canto lejano de un gallo. Era el día en que el destino de Lucía sería decidido por un extraño en una sala impersonal. El miedo amenazaba con volver con toda su fuerza, pero Carmen se aferraba a las palabras de su madre la noche anterior. Esperanza, en cambio, se movía con una calma impresionante. Ayudó a Carmen a elegir un vestido sencillo pero digno. La ayudó a arreglarse el cabello. No eran los gestos de una madre preocupada, sino los de una escudera preparando a su caballero para la justa. Cuando Carmen estuvo lista, Esperanza tomó de su propio joyero un pequeño collar de plata con una cruz sencilla y lo colocó en el cuello de su hija. «Para que nunca olvides quién está contigo», dijo suavemente. No hablaron mucho en el camino al tribunal. El edificio del juzgado parecía un monstruo de concreto, imponente y frío. Para Carmen, cada paso hacia la entrada era una tortura. La gente pasaba a su lado, viviendo sus vidas normales, sin saber de la guerra silenciosa que estaba a punto de librarse dentro de esas paredes. Se sentía pequeña e invisible, exactamente como Roberto quería que se sintiera. Pero entonces sintió la mano de su madre sostener la suya, el agarre firme y cálido, y eso la mantuvo en pie. Al entrar en el pasillo principal, el ambiente era exactamente como Carmen temía. Intimidante. Abogados de traje pasaban apresurados, cargando maletines de cuero, hablando en un lenguaje que ella no entendía. El sonido de sus zapatos caros resonaba en el suelo de mármol. Era el mundo de Roberto, un mundo construido sobre poder e influencia. Se sintió como una intrusa, una oveja entrando en una guarida de lobos. Si no fuera por Esperanza a su lado, habría dado media vuelta y huido. Encontraron la sala de audiencias correcta. La puerta de madera oscura parecía la entrada a una cámara de tortura. Esperanza se detuvo por un segundo, miró a Carmen y dijo: «Respira hondo, hija mía. Recuerda lo que hablamos. Solo la verdad. No importa lo que digan, no te desvíes de tu verdad». Carmen asintió, el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas. Era la hora.
Empujaron la puerta y entraron. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Carmen imaginaba, pero aún así opresiva. Las paredes revestidas de madera oscura, el escudo del Estado colgado detrás de la silla elevada del juez, todo parecía diseñado para hacer que una persona se sintiera insignificante. Roberto ya estaba allí, sentado junto a un hombre de aspecto severo, su abogado principal. Las vio entrar y esbozó una sonrisa casi imperceptible, un brillo de triunfo anticipado en sus ojos. Estaba absolutamente seguro de su victoria. Carmen y Esperanza se sentaron en los bancos designados al público, ya que a Carmen le habían informado que se representaría a sí misma, una formalidad que el abogado de Roberto probablemente había alentado, sabiendo que eso la convertiría en un blanco fácil. El oficial de justicia anunció la entrada del juez y todos se levantaron. El juez era un hombre de mediana edad, con un rostro cansado y una mirada que parecía haber visto ya todo tipo de miseria humana. Se sentó, hojeó los papeles del caso y el proceso comenzó. La primera hora fue una masacre. El abogado de Roberto, un hombre llamado licenciado Morales, era exactamente lo que se esperaba: rápido, agresivo e implacable. Presentó el caso de su cliente con una elocuencia cruel, pintando a Roberto como un padre dedicado y preocupado, y a Carmen como una mujer inestable, negligente e incapaz. Usaba las palabras como armas, retorciendo hechos, presentando pruebas de la inadecuación de Carmen que eran, en realidad, solo retratos crueles de su lucha financiera. Carmen fue llamada al estrado para ser interrogada. Y fue peor de lo que jamás podría haber imaginado. Morales la bombardeó con preguntas capciosas, interrumpiéndola, retorciendo sus respuestas, haciéndola parecer confusa e incompetente. Habló sobre su modesta casa, sus 2 empleos, su falta de una red de apoyo estable. Carmen intentó defenderse, intentó decir la verdad, pero su voz temblaba y las palabras se perdían. Miró al juez buscando una pizca de compasión, pero solo encontró una mirada profesional y distante. Se estaba desmoronando, exactamente como ellos habían planeado. El abogado se centró en la inestabilidad emocional. Señora Carmen, ¿no es verdad que se le vio llorando en público recientemente, en un café? ¿No es esto una señal de descontrol emocional que podría ser perjudicial para una niña? Se refería al día en que Roberto las humilló. La crueldad era increíble. Carmen tartamudeó, intentando explicar el contexto, pero él la interrumpió. Solo responda a la pregunta, señora. ¿Sí o no? Sentada en la galería, Esperanza sintió cada palabra como un latigazo. Veía a su hija siendo psicológicamente desmontada, y la impotencia era una brasa ardiendo en su pecho. La verdad estaba siendo enterrada bajo una montaña de mentiras bien articuladas. ¿Sí o no, señora?, repitió el abogado Morales, la voz cortante como un cuchillo. Carmen lo miró a él, luego al juez, y su rostro se deshizo en pura agonía. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido, solo un sollozo ahogado. Sacudió la cabeza, incapaz de formular la frase: «Sí, lloré, pero fue porque su cliente me humilló». En ese ambiente hostil, cualquier explicación sonaría como una excusa. Simplemente bajó la cabeza y dejó que las lágrimas cayeran, una confesión silenciosa de su derrota. El silencio en la sala era total, roto solo por su llanto contenido. El abogado Morales permitió que el silencio se extendiera, saboreando su victoria. Se volvió hacia el juez con un gesto que decía: «Ve, se lo dije». «Sin más preguntas para esta testigo, su señoría», dijo, la palabra testigo cargada de desdén. Caminó de regreso a su mesa, sentándose junto a un Roberto, visiblemente satisfecho. El trabajo estaba hecho. La imagen de madre inestable y descontrolada estaba plantada en la mente del juez. Carmen era un barco hundido,
y la custodia de Lucía estaba a un paso de ser de Roberto. El juez suspiró, un sonido de cansancio y resignación. Miró a la mujer que lloraba en el estrado con una expresión de lástima, pero también de impaciencia. Su día estaba lleno de casos, de dramas familiares, y éste parecía haber llegado a una conclusión clara. Tomó su pluma, hojeó los documentos una vez más, claramente preparándose para dar su veredicto y cerrar la sesión. Para él, la cuestión estaba prácticamente resuelta. La madre estaba hecha pedazos, y el padre, con su abogado impecable, presentaba un cuadro de estabilidad y recursos. La ley, en su fría aplicación, parecía inclinarse hacia un lado. Fue en ese preciso instante, en el silencio que precede a la sentencia, que un sonido rompió la quietud de la sala. Fue el sonido de un banco de madera crujiendo en la galería del público. Todas las miradas, incluida la del juez, se volvieron hacia la fuente del ruido. Allí, de pie, en medio de los pocos espectadores, estaba una anciana, de postura erguida y mirada ardiente. Era doña Esperanza. Su corazón latía con fuerza contra su pecho, un tambor de guerra anunciando su rebelión. Vio la derrota en los hombros de su hija, el triunfo en el rostro de Roberto y la resignación en el del juez, y una fuerza que no era suya la puso de pie. Ella no lo planeó. Su plan era solo darle sus anotaciones a Carmen, ayudarla a prepararse. Pero al ver la verdad siendo asesinada en tiempo real, su instinto, su alma, se negó a permanecer en silencio. Respiró hondo, atrayendo hacia sí todo el coraje que había pedido en la capilla la noche anterior, y su voz sonó, clara y firme, atravesando la sala del tribunal. No era la voz de una abuela desesperada, sino la de alguien que exige ser escuchado. Cada sílaba estaba cargada de una autoridad inesperada e incuestionable. Con el debido respeto, su señoría, dijo Esperanza, el trato formal contrastando con la audacia de su acto. Hay un testigo que no ha sido escuchado, un testigo crucial para el bienestar de la niña, que ha estado presente en su vida todos los días, y no solo cada 2 meses. La mandíbula del abogado Morales cayó. Roberto la fulminó con la mirada, sorprendido por la insubordinación. El juez enarcó las cejas, sorprendido y un poco molesto por la interrupción. ¿Y quién sería ese testigo?, preguntó él con tono seco. Esperanza encontró la mirada del juez sin vacilar. Yo, su señoría, Esperanza Ríos, la abuela materna y cuidadora principal de la niña en cuestión, Lucía Valdés. La sala entera contuvo la respiración. La audacia de una señora de la galería nombrándose a sí misma testigo era algo que pocos allí habían visto. El abogado Morales se levantó de un salto, el rostro rojo de indignación. «Objeción, su señoría, esto es completamente fuera de lugar. La señora Ríos no está. Esto es un intento desesperado de perturbar el proceso». El abogado estaba furioso, no solo por la ruptura del protocolo, sino porque la presencia de esa vieja, que él y Roberto habían considerado tan insignificante, ahora amenazaba su victoria cuidadosamente orquestada. La veía solo como una viejecita llorona que intentaría apelar a la emoción, algo que él podría desmantelar fácilmente. Pero había algo en el porte de Esperanza, en la firmeza de su voz, que lo dejaba inquieto. Sentía instintivamente que aquello era peligroso. El juez miró a su abogado exaltado y luego a la anciana tranquila y resuelta en la galería. Su primera inclinación fue estar de acuerdo con Morales y mandar a Esperanza a sentarse, zanjando el asunto. Pero dudó. Le había quedado un sabor amargo en la boca tras el interrogatorio de Carmen. Había sido técnicamente perfecto, pero algo parecía incorrecto. Y ahora, la figura de esta abuela, que no demostraba histeria, sino una convicción tranquila, lo intrigaba.
Vio algo en sus ojos, una chispa de verdad que sentía que faltaba en ese proceso. «Su objeción queda registrada, licenciado Morales», dijo el juez, con un tono ahora pensativo. Se reclinó en su silla, los dedos tamborileando sobre la mesa. Sin embargo, el propósito principal de esta corte es determinar el mejor interés de la menor. Si un testigo, especialmente una cuidadora principal como ella alega ser, posee información relevante, la corte tiene el deber de escucharla. Hizo una pausa y la sala quedó en un silencio mortal. La objeción es denegada. La corte escuchará al testigo. La decisión del juez cayó como una bomba en la sala. El abogado Morales se quedó boquiabierto, incrédulo. El rostro de Roberto se contrajo en una máscara de furia y conmoción. ¿Cómo se atrevía esa vieja insignificante, ese mueble que siempre ignoró, a hacer eso? ¿Y cómo podía permitirlo el juez? Desde su lugar en el estrado, Carmen miró a su madre con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y una nueva y frágil esperanza comenzando a brotar en su pecho herido. «La señora puede acercarse», dijo el juez, señalando el estrado de los testigos. Y entonces doña Esperanza comenzó a caminar. Cada uno de sus pasos resonaba en el silencio de la sala. No caminó como una señora frágil, caminó con el propósito de quien ha cruzado un desierto y finalmente ha llegado a su destino. Pasó junto a Roberto y su abogado sin dirigirles una sola mirada. Su enfoque estaba enteramente en el estrado, en el lugar donde la verdad necesitaba ser dicha. Subió los pocos escalones con una dignidad que llenó la sala. Al sentarse en la silla de los testigos, no parecía pequeña ni intimidada. Al contrario, parecía que ese era el lugar donde debía estar. Se arregló su sencillo vestido, colocó las manos sobre su regazo y miró directamente al juez, esperando. No había miedo en sus ojos, solo una calma profunda y una disposición que desarmó a todos. La bibliotecaria jubilada estaba ahora en el centro del escenario. El juez la observó por un momento, claramente reevaluando la situación. «¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios?», preguntó el oficial de justicia. «Lo juro», respondió Esperanza con voz clara y resonante. El juez entonces se dirigió a ella. «Pues bien, señora Ríos, ¿qué tiene que decirnos que considera tan crucial para este caso?». Esperanza respiró hondo. Era ahora. Todo el estudio, todo el dolor, toda la habían llevado a ese momento. No habló como una abuela llorosa buscando compasión. No levantó la voz ni demostró ira. En cambio, comenzó a hablar con la calma sorprendente y la precisión de una jurista experimentada. Su voz, llenando el tribunal, con una autoridad que nadie, especialmente Roberto, jamás esperaría de ella. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. «Su señoría, le agradezco la oportunidad», comenzó ella, con un tono respetuoso pero firme. «He oído al abogado del señor Roberto citar repetidamente la inestabilidad financiera de mi hija como la principal razón por la que no debería tener la custodia de su propia hija. La pintó como pobre y, por lo tanto, incapaz». Hizo una pequeña pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, antes de preparar su primer ataque, cuidadosamente investigado y memorizado. «Sin embargo», continuó Esperanza, y su voz adquirió un tono de precisión académica, «me gustaría respetuosamente recordarle a la Corte lo que dice Artículo 320 del Código Civil de nuestro Estado. Afirma, y cito, que la precariedad económica no puede ser, por sí sola, factor determinante para la pérdida o suspensión de la patria potestad». La cita exacta, el número del artículo, la aplicación perfecta al caso. La mandíbula del abogado Morales se tensó. Aquello no era un ruego emocional, aquello era ley. El juez se inclinó hacia adelante, con un interés genuino ahora visible en su rostro. Le hizo una señal para que continuara.
Roberto miraba a Esperanza como si la estuviera viendo por primera vez, una sensación de pavor comenzando a filtrarse por debajo de su arrogancia. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde sacó eso? La viejecita invisible que siempre había despreciado estaba, de alguna manera, citando códigos legales que ni él conocía. Esperanza no se detuvo en eso. Ese fue solo el disparo de apertura. Ahora tenía la atención completa de la corte y no pretendía desperdiciarla. El abogado también mencionó la inestabilidad emocional, citando un incidente en el que mi hija lloró, pero no proporcionó el contexto. El contexto, su señoría, es que el señor Roberto acababa de confrontarla públicamente, humillándola y amenazándola sobre este mismo proceso. Las lágrimas de mi hija no eran de inestabilidad, sino de un dolor que cualquier madre en esta sala comprendería. Luego se giró ligeramente, la mirada pasando por Roberto y fijándose en su abogado. El bienestar de un niño, su señoría, no se mide por la cuenta bancaria de sus padres, sino por la consistencia de su cuidado, por su apoyo emocional, por la presencia diaria. El señor Roberto alega una gran preocupación por la niña, pero la preocupación no se manifiesta en ausencias de meses. Y con eso abrió el segundo frente de su ataque, los hechos que solo ella, la cuidadora diaria, conocía. Escribe un amén en los comentarios si todavía estás aquí y crees que la verdad siempre encuentra un camino hacia la luz. Tu fe nos da fuerza para continuar. Presencia, su señoría, repitió Esperanza, la palabra resonando en la sala silenciosa. Permítame describir la presencia del señor Roberto en la vida de su hija en los últimos 6 meses. Con un movimiento lento y deliberado, sacó de su bolso un pequeño calendario de bolsillo, uno de esos sencillos que las farmacias distribuyen a fin de año. Estaba visiblemente desgastado y cada página estaba cubierta con su caligrafía minúscula. Lo anoto todo, su señoría. Es un hábito de bibliotecaria. La memoria puede fallar, pero la tinta no. Abrió el calendario en una página marcada. El abogado Morales intentó intervenir. Objeción. Eso no es prueba. Pero el juez lo silenció con un gesto de la mano, los ojos fijos en Esperanza. Prosiga, señora. Y ella prosiguió. El 12 de abril fue el 6º cumpleaños de Lucía. Mi hija Carmen hizo un pequeño pastel. El señor Roberto, el padre preocupado, llamó a las 10 de la noche, cuando la niña ya estaba casi dormida. La llamada duró exactamente 3 minutos. No envió un regalo. 2 semanas después, canceló su visita de fin de semana con un mensaje de texto, alegando una emergencia de trabajo. Con cada frase, Esperanza pasaba una página del calendario. Su voz era un monorraíl de hechos, desprovista de emoción, lo que la hacía aún más devastadora. Durante el período del 15 de mayo al 10 de julio, un total de 56 días, el señor Roberto no hizo una sola visita. Realizó 2 videollamadas, ambas iniciadas por mi hija Carmen, y ambas de menos de 5 minutos de duración, durante las cuales él parecía distraído, respondiendo correos electrónicos en su computadora. ¿Es esta la estabilidad que ofrece? ¿Un padre ausente que ahora, de repente, quiere la custodia total? Roberto, en su silla, comenzó a sudar. Se movía incómodamente. Eran detalles que jamás imaginó que alguien estuviera registrando. Para él, eran insignificancias, pero en la voz tranquila de Esperanza se convertían en un patrón abrumador de negligencia y desinterés. Cada fecha, cada duración de llamada era un clavo siendo martillado en su ataúd de mentiras. Miró a su abogado en busca de ayuda, pero Morales estaba pálido, garabateando furiosamente en su blog, claramente sorprendido y sin una estrategia para refutar esa avalancha de hechos específicos. Esperanza, por otro lado, continuó su demolición metódica. Ahora, permítame describir la inestabilidad de mi hija Carmen.
Esa inestabilidad la hace despertarse a las 5 de la mañana todos los días para preparar el desayuno de Lucía antes de salir a su primer empleo. Esa inestabilidad la hace volver corriendo a la hora del almuerzo para comer con su hija en lugar de descansar. Esa inestabilidad la hace pasar todas las noches, sin excepción, sentada en la mesa de la cocina, ayudando a Lucía con la tarea, incluso cuando sus ojos se cierran de cansancio por su segundo empleo. La descripción pintaba un cuadro tan vívido y tan contrario a la narrativa del abogado que la atmósfera en 1900... La sala cambió por completo. Ya no se trataba de finanzas o estatus, se trataba de amor, sacrificio y dedicación. Esperanza le dio vida a la verdad de una forma que ninguna jerga legal podría rebatir. No solo estaba defendiendo a Carmen, la estaba honrando. Le estaba mostrando al juez y a todos en la sala lo que realmente significa ser madre, un concepto que Roberto y su abogado parecían haber olvidado en sus estrategias. «La casa de mi hija puede ser humilde, su señoría», dijo Esperanza, en voz ahora con un toque de emoción controlada. «Pero las paredes de esa casa están construidas con amor y sacrificio. No hay un día en que Lucía no se sienta amada, no se sienta segura. Es una niña feliz, sana y bien educada, la mejor alumna de su clase. Eso no es obra de un padre ausente que aparece con una orden judicial. Es obra de una madre dedicada que, según el abogado, es incapaz». La palabra incapaz sonó absurda y cruel en el contexto que ella acababa de crear. Total atención. El juez escuchaba. Su expresión ya no era de cansancio, sino de profunda concentración. Miraba de esperanza a Roberto y luego a Carmen, que ahora lloraba silenciosamente, pero por una razón diferente, de gratitud y de alivio por finalmente ver su verdad dicha en voz alta. El castillo de mentiras de Roberto se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo, y era la mano firme de esa abuela a la que tanto había despreciado, la que lo estaba derribando con las herramientas más simples. Un calendario y, la verdad, Esperanza hizo una pausa, dejó que el peso de sus palabras se asentara en la sala. Sintió que había desmantelado las acusaciones falsas, pero sabía, por sus noches de estudio y por su intuición, que necesitaba hacer más. Necesitaba arrancar la raíz de esa maldad. Necesitaba exponer la verdadera motivación detrás de toda esa crueldad. El nudo en su estómago le decía que la batalla por la defensa de Carmen estaba ganada, pero la guerra por el alma de su nieta necesitaba un golpe final. Era la parte más arriesgada de su plan. Entonces se giró ya no hacia el juez, sino para encarar a Roberto directamente. Por primera vez lo miró a los ojos a través de la sala del tribunal. Su mirada no era de odio, sino de una claridad penetrante, como si pudiera ver a través de él hasta la codicia que se escondía en su corazón. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó sostener la mirada, pero no pudo. Esa anciana, esa simple bibliotecaria, de repente parecía la figura más imponente que jamás había enfrentado en su vida. «Su señoría», dijo Esperanza, la voz volviendo a su tono tranquilo y formal, pero sin desviar la mirada de Roberto. «Con todo respeto, la verdadera razón de este juicio cruel no tiene nada que ver con el bienestar de mi bisnieta Lucía. No se trata de una preocupación paterna que surgió de la noche a la mañana». El abogado Morales se levantó. «Objeción. La testigo está especulando sobre las motivaciones de mi cliente». Pero el juez lo interrumpió de nuevo. «Quiero escuchar. Continúe, señora». El permiso del juez fue todo lo que Esperanza necesitaba. Había investigado no solo las leyes de custodia, sino también la historia de la familia de Roberto, usando los archivos de periódicos antiguos de la biblioteca. Encontró un obituario, una nota social, piezas de un rompecabezas que armó con la paciencia de toda una vida.
La verdadera razón, su señoría, está enterrada en una cuestión de herencia, una cuestión que el señor Roberto convenientemente omitió de sus argumentos ante esta corte. La sala quedó en un silencio tan profundo que se podía oír caer un alfiler. Carmen miró a su madre, confundida, sin entender a dónde quería llegar. El abogado de Roberto parecía haber visto un fantasma. La confianza de Roberto se desintegró por completo, reemplazada por un pánico puro y visible. Sabía lo que se venía. Estaba expuesto y no había a dónde correr. La trampa que le tendió a Carmen estaba a punto de cerrarse sobre él mismo. La abuela del señor Roberto, la señora Elvira de la Fuente Valdés, una mujer muy sabia, al parecer, continuó Esperanza, con la voz firme y clara. Dejó un considerable fondo fiduciario para su primera bisnieta, Lucía, un dinero destinado a sus estudios y su futuro. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que cada persona en la sala estuviera pendiente de sus próximas palabras, especialmente el juez. El golpe final llegó con la precisión de un cirujano. Sin embargo, hay una cláusula en ese testamento, una cláusula muy específica que mis días en la biblioteca me permitieron comprender. El dinero de ese fondo fiduciario solo puede ser administrado, es decir, accedido y controlado, por el guardián que posea la custodia legal total e irrestricta de la niña. La frase explotó en el silencio del tribunal, revelando la verdad desnuda y cruda detrás de toda esa farsa. El shock en la sala fue eléctrico. El juez miró a Roberto, con los ojos entrecerrados en una expresión de absoluto desdén. El motivo era tan claro ahora, tan sórdido. No se trataba de amor paternal, nunca lo fue. Se trataba de dinero, se trataba de la codicia de un hombre dispuesto a usar a su propia hija como un peón, a destruir emocionalmente a la madre de su hija, todo para poner sus manos en una herencia. La fealdad de la verdad era nauseabunda. Roberto se puso blanco como el papel. La máscara de padre preocupado y empresario respetable se deshizo, revelando al hombre pequeño y codicioso que realmente era. Abrió la boca para protestar, para negar, pero no salió ninguna palabra. Estaba pública, legal y moralmente desnudo. La abuela invisible, la mujer que consideraba demasiado ignorante como para siquiera saludarla, acababa de desentrañar todo su sórdido plan frente a un juez. Esperanza no dijo más. Simplemente permaneció sentada, con el pequeño calendario aún en su regazo, la mirada fija en Roberto. No lo necesitaba. Su obra estaba completa. Había plantado la semilla de la verdad, y ahora observaba, en Mindusen, silencio, mientras crecía y sofocaba todas las mentiras que habían llenado esa sala. El silencio que siguió fue la sentencia de Roberto, mucho antes de que el juez pronunciara una sola palabra. El abogado Morales se sentó lentamente, la derrota estampada en su rostro. No había objeción posible contra la verdad. No había argumento legal que pudiera borrar la podredumbre que acababa de ser expuesta. Miró a su cliente con asco. Había sido engañado también, o al menos no conocía la profundidad de la codicia de Roberto. Su reputación, construida sobre victorias agresivas, estaba ahora manchada por defender una causa tan vil. La bibliotecaria jubilada, armada solo con su inteligencia, su fe y un calendario de farmacia, había desmantelado un caso montado por una de las firmas de abogados más caras de la ciudad. No luchó con las mismas armas, no usó trucos ni agresividad, usó la luz. Y en presencia de la luz, las sombras que Roberto y su abogado habían proyectado simplemente desaparecieron, revelando la fea verdad que intentaron ocultar. El juez, después de un largo momento de silencio que pareció una eternidad, finalmente habló. Su voz, antes cansada, ahora era dura como la piedra. Se quitó las gafas, las limpió lentamente y miró a Roberto con un asco que no se molestó en ocultar. «Señor Roberto Valdés», comenzó,
y cada palabra era un golpe de martillo. Durante mis 20 años en esta silla he escuchado muchas historias tristes y he visto muchas tácticas cuestionables. Pero muy rara vez, he presenciado un abuso tan flagrante y cínico del sistema judicial como el que usted ha intentado perpetrar hoy. Usted usó su poder financiero y su influencia no para el bienestar de su hija, sino para intentar robársela a una madre dedicada, todo por una cuestión de codicia, continuó el juez, la voz subiendo de tono. Usted y su abogado pintaron un cuadro de negligencia donde solo había amor y sacrificio. Usted acusó de inestabilidad a una mujer cuya única falta fue no tener tanto dinero como usted. Este tribunal no es un lugar para resolver sus disputas financieras usando a una niña como arma. Esta corte está aquí para proteger a los niños, y hoy la persona de quien Lucía necesita protección es usted. El veredicto fue rápido, brutal y absoluto. La petición de modificación de custodia presentada por el señor Roberto Valdés es, por la presente, rechazada en su totalidad, por considerarse frívola, vejatoria y de mala fe. La custodia legal total e irrestricta de la menor Lucía Valdés se concede a su madre, la señora Carmen Ríos. El régimen de visitas del padre será suspendido hasta que complete una evaluación psicológica obligatoria y un curso de paternidad responsable cuyos costos él asumirá íntegramente. Pero el juez no se detuvo ahí. La revelación de Esperanza había encendido un fuego que no se apagaría fácilmente. Adicionalmente, declaró, mirando directamente a un Morales pálido, este tribunal ordena la apertura de una investigación oficial sobre las finanzas del señor Roberto Valdés y la administración del fondo fiduciario a nombre de su hija para investigar un posible intento de fraude. Se enviará una copia de la transcripción de este juicio al Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Era una ruina completa, no solo una derrota, sino una aniquilación pública y legal. Al oír la palabra rechazada, Carmen se derrumbó. Una ola de alivio tan poderosa la golpeó que sus piernas cedieron. No cayó, sino que se inclinó hacia adelante, el cuerpo sacudido por sollozos que eran lo opuesto a los de antes. Eran sollozos de liberación, de gratitud, de una alegría tan intensa que dolía. Esperanza se levantó de su lugar, caminó hacia su hija y la envolvió en sus brazos. Allí, en medio de la sala del tribunal, las dos se abrazaron, madre e hija, abuela y madre, un pilar de fuerza mutua que había resistido la tormenta y vencido. Roberto y su abogado salieron de la sala de audiencias como ladrones huyendo de la escena. No miraron a nadie, con los rostros enrojecidos de vergüenza y furia. La imagen de poder y control que proyectaron al entrar se había hecho añicos, dejando solo a dos hombres disminuidos y derrotados. La puerta se cerró tras ellos, y con ella un capítulo de miedo y opresión en la vida de Carmen y Esperanza se cerró para siempre. La justicia, a veces lenta y ciega, ese día había visto perfectamente, gracias a los ojos de una abuela que se negó a ser invisible. El camino de regreso a casa fue surrealista. El sol, que parecía gris y hostil por la mañana, ahora brillaba con una nueva intensidad. Los colores de las calles de Oaxaca parecían más vivos, los sonidos más alegres. Carmen lloraba y reía al mismo tiempo, una confusión de emociones que no podía controlar. Cada pocos pasos se detenía, miraba a su madre y decía, «Gracias, mamá, gracias», las palabras insuficientes para expresar la inmensidad de su gratitud. Esperanza solo sostenía su mano, el corazón lleno de una paz que desde hacía semanas. Al llegar a casa, el silencio que antes era opresor, ahora era sereno. Era un silencio de paz. Fueron a buscar a Lucía a casa de la vecina, que la había cuidado durante el día. La niña corrió a los brazos de su madre, feliz y ajena a la batalla monumental que se había librado en su nombre.
«Mamá, tardaste mucho», dijo ella. Carmen la abrazó con fuerza, el rostro enterrado en el cabello de su hija, inhalando el olor de su inocencia. Era por eso. Todo había sido por ese abrazo, por ese pequeño universo de amor que Roberto había intentado destruir. Esa noche, la pequeña casa estaba llena de una luz diferente. Esperanza preparó un chocolate caliente y las tres se sentaron juntas en la sala. Lucía contó sobre su día, sobre sus dibujos y sus juegos, y Carmen y Esperanza la escucharon como si estuvieran escuchando la música más hermosa del mundo. No hablaron del tribunal, de Roberto, del dolor. No lo necesitaron. La presencia de esa paz era la prueba de su victoria. La familia, que había sido amenazada con la ruptura, estaba ahora más unida y fuerte que nunca. Pasaron los meses. La investigación sobre Roberto reveló varias irregularidades y se vio envuelto en problemas legales que mancharon su reputación e impactaron sus negocios para siempre. Nunca más las molestó. La vida de Carmen, Esperanza y Lucía volvió a su rutina tranquila, pero algo había cambiado fundamentalmente. La amenaza había forjado en ellas una nueva fuerza, un nuevo aprecio por la simplicidad y la seguridad de su amor. La paz ya no era algo que daban por sentado, era un tesoro que habían defendido y ganado. Una tarde soleada, mientras estaban sentadas en el patio observando a Lucía regar los rosales, Carmen se volvió hacia su madre. «Nunca olvidaré lo que hizo mamá. Fue una leona». Esperanza sonrió, la mirada perdida en la alegría de su bisnieta. Su recompensa no era el agradecimiento, sino esa escena, la paz restaurada, la seguridad en los ojos de su linaje. Tomó la mano de su hija, la misma mano que había sostenido en la capilla esa noche de desesperación. «El mundo puede verte como pequeña y débil, hija mía», dijo Esperanza, la voz suave pero llena de la sabiduría de toda una vida. «Puede mirarte y ver solo lo que no tienes, pero nunca olvides lo que existe dentro de ti. Existe la sabiduría de todas las mujeres que vinieron antes que nosotras, y existe la fuerza inquebrantable de Dios. Con eso, mi querida, con fe y con la verdad en tu corazón, ninguna batalla es imposible de vencer». Y esa fue la lección final de ese terrible viaje. Esperanza, la viejita invisible, la bibliotecaria jubilada que el mundo de los hombres poderosos había descartado, demostró a todos que la verdadera fuerza no reside en el dinero o el poder, sino en el coraje, la inteligencia y una fe que se niega a ser quebrantada. No salvó a su familia con un gran gesto heroico, sino con la paciencia de leer, la diligencia de anotar y el valor de levantarse cuando todos los demás permanecerían sentados. Salvó su linaje. La historia de Doña Esperanza nos recuerda que los héroes más inesperados pueden encontrarse en los lugares más silenciosos. No usan capas, pero pueden usar un chal sencillo. No llevan espadas, pero pueden llevar un viejo calendario y un corazón lleno de amor. La fuerza de una abuela, de una madre, es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza y nunca, jamás, debe ser subestimada. ¿Cuál es tu opinión sobre el increíble viaje de Doña Esperanza? ¿Alguna vez has presenciado un acto de coraje silencioso que lo cambió todo? Deja tu comentario abajo. Queremos saber qué piensas. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que la fe y la verdad son las armas más poderosas que existen.